El triatlón nace con un accidente. A veces nos pegábamos unas palizas de entrenamiento. Es la única medalla de oro que Ecuador tuvo en una competencia de este nivel. Va a ser duro, durísimo. Muchas veces querrán renunciar, pero la recompensa vale la pena. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén viendo este podcast. El día de hoy estamos nuevamente en el Parque La Carolina, en esta locación. Como ustedes saben, nosotros nos adentramos en el sitio donde entrenan nuestros invitados y en esta ocasión hemos quedado acá en el Parque La Carolina. Ya se van a enterar de quién es nuestro invitado el día de hoy, una persona que ha hecho unos retos increíbles, pero no les quiero dar más detalles. Esto es Más Allá del Cronómetro, el podcast donde la resistencia tiene voz. Vamos con el invitado. Y bueno, sin más preámbulos, Alexis Palacios. Hola, Alexis, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Soy Alexis Palacios. Soy militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Me dedico como un hobby y un apasionado al deporte, específicamente al triatlón, que es uno de los deportes que a mí me ha llevado a muchos lugares y sobre todo a conocer gente linda, espacios y lugares muy mágicos en el mundo. Por ahí nos conocimos, Alexis. Ya van a saber por qué. Cuéntanos cómo nació este proceso deportivo, cómo empezó todo, cómo has llegado a lograr estos retos y la historia detrás de es lo que queremos conocer, mi querido Alexis. Pues sí, realmente el triatlón nace por un accidente. Allá por el año 2006, a mí me gustaba jugar mucho básquet y jugando en un partido sufro una caída, me lesiono los lumbares y comienzo a tener problemas en las piernas. Esto decanta en que tenga esas ansias de volver a estar bien y dentro de la recuperación me dedico a lo que es la natación, luego la bicicleta y finalmente a correr. Y me gusta, me quedo enganchado del deporte y comenzamos en esos años a correr algunas carreras que eran todavía criollas, como las digo yo. El Guayasman, que era, como decirlo, el 73, remanta en la actualidad y posteriormente decido hacer allá por el 2009 mi primer Ironman, que fue en Francia, y de ahí venimos con un sinnúmero de carreras en la distancia 73, sprint, olímpica y full. Finalmente, el año pasado decido hacer una carrera extrema que es el Patagonman, con el propósito de encontrarme conmigo mismo, con los límites que uno necesita conocerlos y necesita sobrepasarlos de algún momento en la vida, reconectar con la naturaleza, reconectar con lo simple, y es ahí donde nos conocemos con Martinico, que me vino asesorando acerca de cómo llegar a esta carrera. Mire, lo interesante de la vida de la Fuerza Aérea, obviamente ya tienes esa cultura, ¿no?, del deporte. Y le pasa esto a Alexis y obviamente dice, ¿qué hago? Tengo que moverme, tengo que hacer algo. Comienza a nadar. A partir de una lesión comenzamos con el triatlón. Qué interesante, más o menos de lo que me contabas, lleva este proceso como 2 años hasta que te lanzas a tu primer triatlón, ¿verdad? Sí, importante que estamos hablando de los años 2006-2007, en donde todavía estas carreras no eran masificadas, no eran populares. Inclusive tener una bicicleta de triatlón era difícil. Como dice, esperar personas que vengan de otros países y puedan tener la oportunidad de comprar la bici y nos den trayendo, y esos costos eran bastante elevados a la época. Entonces tuve la suerte de conocer a las personas adecuadas que me ayudaron en este proceso. Uno de ellos, Pedro Núquez, que es uno de los pioneros de este deporte aquí en el país, y creo que nos volvimos también parte de ese camino al andar, construir este lindo deporte hasta lo que ahora es. Como dice Alexis criollamente, oye, me acordaba que un amigo en el
eh, Ironman de Manta cuando empezó. Y ojo, esto no es obligatorio en el Ironman 73 tener una bici de triatlón. Me acuerdo que él hizo con una bici de montaña. Y así son las cosas al principio. Uno con el tiempo va viendo más equipo, más experiencia, incluso en el entrenamiento. ¿Te acuerdas cómo era al principio, Alexis? Claro, claro que sí, los entrenamientos en esa época se creía que, o los estudios decían, que quien más entrena, más rinde. Y a veces lo pegábamos unas palizas de entrenamiento de 6, 7 horas, que al final del día, en nuestra concepción, en esas épocas, se creía de que era lo correcto. Pero conforme fue avanzando la tecnología, fue avanzando la data, fue avanzando las técnicas, los conocimientos, fuimos entendiendo de que no, de que debe ser eficiente, eficaz un entrenamiento para que el cuerpo pueda absorber. Mucha parte de eso es también el descanso. Y ahora ya no se mete tanta carga en tiempo y en kilómetros, y más bien vamos al desarrollo de la técnica, de la parte mental, de la nutrición. Ha cambiado bastante. Y que bueno, para bien para nosotros, porque imagínense salir a correr o a matarse 7 horas, muchas veces sin la alimentación adecuada. Lo que hacemos es estresar al cuerpo y generar cortisol, y obviamente el metabolismo se detiene. Entonces pasa esto, comienzas a hacer el primer triatlón, te vas a Francia. Cuéntame un poquito la experiencia en Francia. Hiciste un full en Francia, ¿verdad? El primer pool, yo vivía en esa época en Salinas, entrenábamos prácticamente a nivel del mar, plano, y cuando llego a Francia, sin las tecnologías que tenemos ahora, de poder verificar dónde se va a correr, la altimetría, etcétera, 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 llego y me encuentro de que es un puerto de montaña del Tour de Francia por donde debíamos pasar. Y yo no había entrenado ese tipo de recorridos. Altimetría nada, cero. Nos costó bastante. Por esta situación, yo recuerdo el agua fría, la playa llena de piedras y un nivel europeo bastante alto. Y fue en Niza, donde se corrió el mundial hace pocos meses. Y ese fue mi primer triatlón full de la marca Ironman, donde en el mundo habían muy pocos. Pues fue una aventura loca, poniéndonos en el tiempo 2009 en todo, desde la preparación, la inscripción, correr y volver acá al país. El ciclo, ¿te acuerdas más o menos cuánto era el ciclo para entrenar un full? Como te digo, en esas épocas eran bastantes kilómetros. Yo recuerdo que nos encontrábamos con los amigos en ese tiempo y hacíamos recorridos de ciclismo de 130, 140, 150 kilómetros en un día, y llegábamos a acumular en la semana hasta 300 kilómetros. Llegábamos a acumular en la semana hasta 100 kilómetros de carrera. En una estación sobrepasábamos los 10 kilómetros y sin desarrollar una técnica, sino era pura preparación, Puro volumen y criolla. sin estructura. Sí. Ahí es cuando también nació este concepto de los kilómetros basura, en donde te decían, ok, tú sales de entrenar en la bicicleta 5 horas, pero realmente lo que tu cuerpo te está asimilando es 1 hora y media, 2 horas, y el resto está sufriendo y se transforman en kilómetros basura. Yo recuerdo tanto este concepto, y ahí es cuando uno comenzó a cambiar la mentalidad. Comenzamos también a cambiar la forma de entrenar, que en ese momento era compartida con experiencias del uno y experiencias del otro. Claro, el que te sirvió a ti, el que me sirvió a mí, mira, haz esto. No había muchos estudios. Por suerte, como digo, se popularizó y ahora tenemos la data más eficiente y ajustada incluso para personas como nosotros, que somos deportistas amateur, que nos gusta el deporte, que nos gusta este tipo de cosas, de retos, y ajustados a una vida que obviamente nosotros seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas en el día a día. No podemos tomarnos como los de élite, que es todo el día de entrenamiento, incluso descansan, duermen al mediodía y tal. Entonces pasa esto, Francia.
¿Qué viene luego, Alexis? Bueno, después yo era muy fan en esa época de Lance Armstrong. Lance Armstrong se había pasado al triatlón y dentro de su biografía él hablaba de que él entrenaba mucho en San Croix, una isla por el sector de las Islas Vírgenes, y me voy a conocer San Croix. Corrí 2 veces, era un 73 muy duro, donde tenía unas paredes que tocaba subir en la bicicleta, que se llamaban La Bestia. Ese triatlón dejó ya de ser parte del circuito Ironman, y ahí logré la clasificación al Mundial de 73, allá por el 2015, en Australia, y en esa carrera aprendí el valor de un segundo. Y es una anécdota chévere porque yo me había preparado y mi objetivo era bajar las 5 horas. Bajar las 5 horas en esa época era bastante fuerte, era un reto bastante importante. Y cuando yo llego al 73, al Mundial en Australia, hacemos la carrera y me pierdo en la transición al ciclismo. Y me demoro tanto tiempo encontrando la bicicleta que cuando salgo, sigo recuperando, y cuando estamos corriendo, dejé de ver el reloj. Usando la meta, me doy cuenta que había hecho 5 horas 0,00000. Entonces, me faltó un segundo Claro. para bajar las 5 horas, y fue este tema De las transiciones. en la transición, y vi que la importancia de un segundo era muy grande, inclusive nosotros para Mateos. Claro, el triatlón son las 3 disciplinas más la transición. Hay que entrenar la transición. Muchos nos perdemos y hay que saber dónde dejamos la bici, ¿no? Qué buena lección. Pasa esto, Alexis. ¿Qué viene luego? Sí, dentro del deporte militar existe un evento bastante importante a nivel mundial que se llama las Olimpiadas Militares. Estoy hablando del 2011 y me llaman para ser parte del equipo de pentatlón aeronáutico, que pasa a ser parte del equipo de Ecuador. Y se desarrollan las Olimpiadas Militares en el Río de Janeiro. Entonces, cuando yo llego al equipo, primeramente yo creía que iba a participar en la disciplina de triatlón, y me dicen que no, que era en pentatlón aeronáutico. Es ahí donde hago una preparación, acepto el reto y nos vamos a la competencia. Después de terminar la competencia, ya con todos los procesos de puntuación, quedo primero, y es la única medalla de oro que Ecuador tuvo en una competencia de este nivel hasta el día de hoy, haciendo el podium con Turquía y Finlandia, y es uno de los momentos más altos del deporte en forma personal. Hervio gesto, caigo en un bajón anímico por la situación deportiva. Creo que es la parte donde uno se realiza como deportista y luego tiene que reencontrarse con uno mismo para volver a surgir. O sea, interesante este asunto, porque Alexis viene cultivando una mentalidad de triatleta. Ojo con ese dato. Tiene una resistencia mental, física obviamente, pero lo que prima es la parte mental. Y cuando le proponen este reto, miren, sin saber, es el primer ecuatoriano que logra un podio en unas Olimpiadas militares. Increíble. Caes en este bajón. ¿Cómo logras surgir? ¿Cómo te administras mentalmente para decir, no, tengo que salir de esto? Bueno, después de esto digo, ok, vamos a seguir en lo que me apasiona. Y realmente lo que me apasionaba era el triatlón. Y comienzo a retomar todas estos retos, como yo los llamo, más que carreras, son retos personales, de llegar a la meta y competir con uno mismo. Al final del día comenzamos a correr en algunos lugares, comenzamos a buscar carreras que sean un poquito más fuertes para uno ponerse a prueba, y es así que
en el devenir de los días nos vamos a Venecia a correr un full de la marca Challenge Family y lo hacemos allá en una forma muy adecuada, en mi mejor tiempo, teniendo 10 horas 40, donde mi objetivo era bajar las 11 horas. Y así vamos volviendo nuevamente hasta el día de hoy, que prácticamente es una forma de vivir, es una forma de equilibrar las emociones, es una forma de sacar ese estrés del trabajo, ese estrés de la vida diaria, tener ese momento privado con uno mismo para pensar, ese momento privado para poder planificar y sobre todo para poder estar en paz con... Tocaste un tema muy importante para mí. En el momento que estás haciendo deporte, comienzas a tener un estado de fluidez mental y de paz. Hay gente que a veces no lo comprende, pero por ejemplo, a mí me pasa muy seguido cuando estoy nadando, comienzo a tener esa descarga en la que comienzan a aclararse las ideas. Y es por eso que seguimos haciendo este deporte, que seguimos explorando los límites. Y de eso quería hablar. Yo a Alexis le conozco gracias a que por ahí ustedes conocen también, los que me siguen, que hago contenido deportivo. La idea es transmitir desde adentro como primera persona, como deportista, todas estas cosas, estas locuras que vamos haciendo. Y por ahí Alexis me contactó, ya que estaba por hacer un Patagon Man. Y bueno, yo sé que hasta el Patagon Man había más cosas, me imagino más retos, más competencias. Pero ¿por qué nace esto, Alexis? Cuéntame un poquito eso. El Patagon Man nace por una necesidad de volver a los inicios, donde uno lo hacía con una pasión natural, de contactar con la naturaleza, donde no había marcas, donde no había Sin ver reloj, donde no había la competencia, sino simplemente el encontrarse con uno mismo, conectar con la naturaleza y disfrutarlo, ser feliz, a pesar de lo duro que podría ser. Y ahí es cuando encuentro esta carrera, me parece genial y decido hacerla. Contacto a Maquinico, que lo había hecho un año anterior, para que me vaya orientando, sobre todo en la parte logística, que era muy importante para llegar allá. ¿Cómo te fue en el Patagon? Cuéntanos un Sí, poquito. realmente muy dura, una situación mental muy fuerte, y eso era lo que quería buscar. El río pasa bastante factura, tanto en la parte mental como en la parte física. El río es una Te pone a prueba. característica que no la tenemos aquí a esos niveles, y que prácticamente es una competencia cada segundo, Sí. o tratar de superar y de llegar con estas condiciones. Algo me había comentado Alexis del día de la... Hay una parte que se llama Social Swimming, que a mí en lo personal, yo decía, si salgo de esta, si salgo del agua, ya tengo media carrera arriba. Tengo media carrera en el bolsillo. Porque en el Social Swimming sientes el agua como realmente es. Se te congela la cara, se te congela el cuerpo. ¿Cómo la sentiste tú? Sí, igual, como tú lo dices, realmente ahí es cuando yo lo pensé dos veces. Ese tipo de frío no lo tenemos acá, y cuando lo sientes por primera vez, parece que no se lo va a lograr. Sí. Esa es la primera impresión, y después uno tiene que gestionar ese miedo, que es natural, para poder enfrentar en 2 días lo que es la carrera y tener esa mentalidad fuerte y lista para superarlo. Hay estos retos, y ahora también, ya nos va a hablar más adelante, pero antes de este gran reto que hiciste recién, ¿qué venía, mi querido Alexis? Claro, ¿sabes qué, Martinico? Nosotros, dentro de la profesión militar, formamos un equipo que se llama Los Pájaros Locos, de la Fuerza Aérea, un equipo de amigos, un equipo de aventura, y sobre todo un equipo con propósito. Y el propósito es aquí juntar
a quienes van saliendo de la institución, con quienes todavía estamos en la institución, y poder tener ese lazo de unión para seguir compartiendo las vivencias institucionales, las vivencias militares, porque cuando uno es militar, igual cuando sale sigue siendo militar. Entonces, eso ha sido una experiencia bonita. Ya hemos cumplido casi 10 años y nos hemos ido posicionando en estas etapas, en estos procesos de entrenamiento, en estos procesos de competencias, y poco a poco nos han ido conociendo también dentro de la sociedad deportiva. Los pájaros locos, ¿no? Sí, los pájaros locos. ¿De dónde viene el nombre? Prácticamente de la razón de ser aéreos, claro, y medios locos. Y estar un poco locos. Claro. Miren qué interesante eso, ¿no? Bueno, Alexis, me contabas que en este año todavía no tienes como algo fijo a la vista, pero algo como de maratón por ahí, piensas hacerlo. Sí, sabes que cuando ya tú conoces el deporte, ha pasado tantos años, realmente uno también entiende algo muy importante, que a veces como amateurs o como estas personas que nos gusta hacerlo por pasión, nos enfrascamos mucho en la parte competitiva. Y al final del día, como muchos lo dicen, nosotros no vivimos de esto. Exacto. Lo hacemos por ser felices, lo hacemos por tener una paz, lo hacemos por ponernos retos para nosotros, lo hacemos por encontrarnos. Entonces, ya esta situación de la parte competitiva, de los retos, ha quedado en un segundo plano. Y lo que ahora yo busco es disfrutar, conocer gente, conocer lugares diferentes, mágicos, y disfrutar lo que yo voy a hacer. Entonces este año me lo he tomado bastante despacio. Pienso que hay que cambiar un poquito de hacerle descansar al cuerpo, cuidarlo. Y es por eso que he decidido planificar una maratón para el segundo semestre y tratar de que sea en un lugar en el que nunca he ido y tenga la oportunidad de conocer gente bonita como tú. Chévere, Alexis. Miren esta lesión, ¿no? Todas estas experiencias son lesiones de vida. De una lesión, Alexis decide entrar en el mundo del triatlo. Creo que también parte o ayuda esa formación militar que tiene Alexis, que es, digamos, como parte del pensum, que yo creo que debería haber alguna norma para que incluso en la universidad sea obligatorio que tú hagas deporte. Bueno, Alexis Palacios, un triatleta que le ha metido ganas de la parte militar, también ha hecho retos increíbles, ha sacado podios y esta es la persona. Alexis, ¿algún mensaje que quieras dejar al final de todo este conversatorio? Claro, lo que les diría es que el deporte es una parte importante de la vida, de la persona, que nos va a dar paz, que nos va a dar el autoconocimiento, que nos va a formar nuestro carácter y motivarles de forma responsable. Sí, el deporte es lindo, usar la meta es hermoso, pero esa es la cereza del pastel. Pero todo lo que recorre atrás, los entrenamientos interminables, los dolores, muchas veces las lágrimas, el sacrificio de los tiempos de familia, de los tiempos de amigos, también que hay que ponerlo en el tapete y decirles, ¿saben qué? Esto es lo que va a pasar, pero la recompensa vale la pena. Entonces, en ese sentido, les digo, va a ser duro, durísimo. Muchas veces querrán renunciar, pero la recompensa vale la pena. Chévere, sabias palabras de Alexis, comparto mucho. Y bueno, este fue un episodio más con Alexis Palacios. Gracias, chao.